Abuela revela su terrible suceso de sufrimiento, venganza y superación. No lo podrás creer. En un pequeño pueblo perdido entre montañas, rodeado de leyendas susurrantes y árboles que parecían guardar secretos, vivía Carmen. La abuela de cabellos plateados y manos temblorosas era vista por todos como una figura frágil, casi de cristal, aislada en su casa modesta. La rutina de Carmen era un ciclo que giraba en torno a lo cotidiano: el aroma del café recién hecho, el roce de su manta tejida a mano y la compañía de un viejo radiecito que apenas recibía señales. A través de los años había aprendido a callar su dolor, a esconder el sufrimiento que había roto su juventud y su familia. Nadie en el pueblo conocía las sombras que la acechaban, ni los recuerdos marcados por la traición y la pérdida. Esa mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse y la niebla cubría las montañas como un velo misterioso, Carmen decidió limpiar el baúl que había pertenecido a su difunto esposo. Con manos arrugadas, abrió la tapa y entre sábanas viejas y fotos amarillentas encontró un diario polvoriento. La curiosidad la atrapó. ¿Qué secretos escondía aquel cuaderno? Al abrirlo, una oleada de recuerdos la golpeó con la fuerza de un trueno. Las palabras de su esposo danzaban ante sus ojos, hablándole de promesas rotas y un pasado que ella había enterrado. Cada página revelaba un trozo de su historia, un susurro de la traición que había hecho añicos su vida. Los recuerdos comenzaron a fluir, esos días de pasiones desenfrenadas, tiempos de risas y promesas, y el silencio que se instaló cuando las sombras comenzaron a crecer. Su corazón latía con fuerza. La opresión en su pecho le recordaba el dolor de años de silencio. Fue entonces que Carmen decidió que era momento de romper esa calma. No podía seguir viviendo con el peso de un pasado que la mantenía prisionera. ¿Cómo podía haber confiado en aquellos que causaron su sufrimiento? Esa revelación la llenó de una determinación que creía perdida. Con cada palabra que leía, el deseo de venganza se encendía en su interior. Sabía que los responsables de su dolor seguían en el pueblo, con sus sonrisas engañosas y miradas afiladas. Ahora tenía en sus manos las pruebas que podían desmantelar esos engaños y revelar la verdad oculta por tanto tiempo. Pero ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que eso significaba? El miedo comenzó a bailar en su estómago. La adrenalina subía por su cuerpo mientras pensaba en el plan que debía trazar. El vaho de la mañana se hizo más espeso a medida que sus planes comenzaron a tomar forma. Fue un momento crucial. Con un pie en el pasado y otro en un futuro incierto, Carmen sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad clamaba por salir, pero las consecuencias podían ser devastadoras. Miró hacia la ventana, donde la calma de la naturaleza contrasta con la tumultuosa tormenta que se desataba dentro de ella. ¿Qué pasaría si se descubría lo que sabía? La tremenda posibilidad de venganza se enfrentaba a su deseo de paz interna. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El sol seguía luchando por atravesar la espesa niebla, mientras el corazón de Carmen palpitaba con la adrenalina de su decisión. Decidió que debía actuar pronto. La revelación de su esposo la impulsaba, pero no podía ignorar el miedo que la rodeaba como una niebla pegajosa. La idea de la venganza ardía dentro de ella,
pero un nudo en su garganta parecía gritarle que estuviera alerta. Tenía que buscar respuestas, pero el pavor de las posibles consecuencias mantenía su determinación en un equilibrio delicado. Con el diario en sus manos, Carmen respiró hondo y salió de su casa. El aire frío le golpeó el rostro, como si la naturaleza misma le dijera que estaba en lo correcto. Caminó hacia la plaza principal del pueblo, donde los murmullos y brisas de los comerciantes comenzaban a llenar el aire. Los rostros conocidos estaban allí, vecinas charlando, niños jugando, la tienda del señor Alberto aún cerrada. Todos parecían ajenos al torbellino que se desataba dentro de ella. Entonces, mientras buscaba a alguien con quien hablar, su mirada se detuvo en un grupo de hombres. Hombres que la conocían, que habían sido amigos de su esposo. Hombres que habían sonreído mientras su vida se caía a pedazos. El corazón le dio un vuelco, pero justo cuando iba a acercarse para desnudarlos de sus secretos, un grito desgarrador rompió la calma. ¡Carmen! La voz de Dolores, su vecina, resonó por encima del bullicio. Carmen se giró rápidamente. Dolores iba corriendo hacia ella, con los ojos desorbitados y pálida como una sábana. ¡Rápido! Algo terrible ha sucedido. Es Juanito. Juanito era su único nieto, el niño que llenaba su corazón de luz. El horror la envolvió. Las palabras de Dolores sonaron como un eco en su mente mientras corrían juntas hacia la casa de Carmen. Al llegar, el patio estaba lleno de gente, caras ansiosas, murmullos alarmados. Ella empujó a todos con fuerza hasta llegar a la puerta y se detuvo. En el suelo, su nieto yacía inconsciente, rodeado de un charco de sangre. El cielo se desvaneció. La desesperación se apoderó de su ser. ¡Juanito! Gritó, arrodillándose a su lado. El niño no respondía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y llenas de temor. Intentó moverlo, pero su cuerpo se sentía pesado, como si la fuerza del destino la empujara hacia afuera. La sirena de una ambulancia sonó a lo lejos, y la multitud empezó a separarse para darle paso. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen entre sollozos a una sombra de un hombre, que se acercó a ella. Su mirada era sombría. Lo empujaron. Algunos dicen que fue un accidente, pero vi lo que pasó. Alguien lo empujó. Un hombre estaba en la plaza. La voz del hombre se desvaneció, dejándola sola con su horror. Fue en ese instante, cuando los recuerdos de su esposo comenzaron a mezclarse con la realidad, que una idea le atravesó la mente como un rayo. ¿Podría haber algún vínculo? Los hombres de la plaza. La presión aumentó dentro de su pecho. Algo en ella comenzó a conectarse. Sin aviso, un grito familiar se encendió dentro de su corazón. No era solo su nieto. Sus manos temblorosas abrieron el diario. Sus ojos rastrearon los nombres que antes no significaban nada. En un giro inesperado, lo que había sido un simple cuaderno de recuerdos ahora se convertía en una guía escalofriante que la llevaba por senderos oscuros. La imagen de su esposo se fundía con la de un pasado lleno de secretos. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Y si no era su esposo el que había fallado? ¿Y si todo lo que creía era una ilusión? El murmullo creció. Los rostros del pueblo se oscurecieron en su mente. Y justo antes de que pudiera formular una pregunta, una figura apareció entre la masa de gente. Una figura que la dejó helada. Era el hombre que había visto aquella mañana con su esposo. El mismo que había estado detrás de la traición y la desaparición. Todo se desmoronó como un castillo de naipes. Carmen sintió que el suelo se deslizaba de sus pies. La venganza de la que había estado tan segura se desvanecía. Ahora debía desentrañar un nuevo laberinto de traiciones. El dolor de ese grito, de su nieto, se convirtió en el eco de un nuevo comienzo, donde nada era lo que parecía. Carmen sintió cómo su corazón se detenía. Allí, frente a ella, estaba el hombre que había visto con su esposo. Su mente giraba como un torbellino. ¿Qué hacía él ahora, en este momento tan crítico? El alboroto a su alrededor
se desvaneció. Todo se centró en esa figura que avanzaba lentamente, como si cada paso resonara en su interior. Sin pensar, dio un paso hacia adelante, sus manos temblorosas aferrando el diario. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron. Ella reconoció esa mirada. Era cómplice de lo que había pasado en su vida, en la vida de su nieto. El aire se volvió denso y un sudor frío le recorrió la espalda. —¡Tú! ¿Qué hiciste? —gritó, la voz temblándole de furia. Las palabras escupían como fuego. La multitud comenzó a murmurar, sorprendida por la explosión de Carmen. El hombre intentó dar un paso hacia atrás, pero el suelo pareció temblarle bajo los pies. —No es lo que piensas, Carmen. Por favor, escúchame. Pero una sombra de culpabilidad cruzaba su rostro. Fue entonces que una mujer vestida de negro apareció de entre la multitud. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su expresión era de pura angustia. —Carmen, por favor, escúchame. Hay algo que necesitas saber. Carmen, llena de confusión, se giró hacia ella. —¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi nieto? —Soy Ana, la madre de Juanito. No sé cómo decírtelo, pero él no es lo que piensas —dijo, su voz quebrada. La multitud se aquietó y el aire se volvió pesado de tensión. —¿Qué quieres decir? —preguntó Carmen, sin poder procesar lo que oyó. Un frío recorrió su columna vertebral. Juanito no es tu nieto biológico. Su padre es el hombre que ves allí. Ana señaló al hombre de antes. Un grito ahogado surgió de entre la multitud. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El dolor era como una puñalada en el pecho. ¿Cómo era posible? Juanito había llenado su vida de luz y ahora descubría que todo era un espejismo. El hombre que había traído tanto sufrimiento a su vida era en realidad parte de su propia sangre. Pero eso no puede ser, yo lo crié. Su voz casi se perdió en un susurro. Todo lo que había sentido por su nieto se desvaneció en un instante, y el nudo en su garganta se hizo insoportable. Escucha, Carmen. Fue un accidente. Juanito no lo vio venir. Esa mañana discutían. Yo intenté detenerlo, pero algo salió mal. Él no pretendía hacerle daño. No es un monstruo. Ana suplicó, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Las palabras de Ana la envolvieron como un manto pesado. Carmen miró al hombre que había sido parte de su historia rota. No podía decidir quién era el verdadero villano. La venganza que había sentido pronto se mezcló con un dolor nuevo, más complicado. —¿Y qué hay de todo lo que sufrí? Todo ese dolor por tu culpa —gritó, su voz cortándose. —¿Y mi familia? ¿Qué creí yo, que el pasado podía ser olvidado? Justo en ese momento, un ruido ensordecedor sacudió la plaza, un estruendo que venía de la dirección del bosque cercano. El suelo pareció vibrar, y un pánico instantáneo se desató entre la gente. Todos se giraron hacia el sonido. —¡Corre! —gritó alguien, y la multitud comenzó a dispersarse. Carmen, atrapada entre la verdad y el caos, solo podía mirar atónita. Un resplandor brillante apareció en el horizonte, como si un fuego se encendiera en las profundidades del bosque. Fue un flash de luz ambarina, seguido de un profundo retumbar que pareció sacudir la tierra. Carmen sintió otra vez el nudo en su garganta. La historia de venganza y sufrimiento se había transformado en un nuevo misterio. ¿Qué pasaba en el bosque? ¿Qué significaba todo esto? Mientras la gente corría, Carmen supo que no podía huir de esta verdad. Quizás en medio de la confusión, lo que necesitaba no era venganza, sino respuestas. Y tal vez una nueva forma de enfrentar su realidad. Pero el misterio solo comenzaba a desenredarse. Y una inquietante pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaría realmente lista para descubrirlo todo? Carmen sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras el estruendo resonaba en el aire, como un eco de su propio tormento. La figura del hombre que había traído tanto dolor quedó borrada por esa explosión. La gente empezó a gritar, pero su mente estaba en otro lugar, aturdida por las revelaciones que habían caído sobre ella como un torrente.
Se sentía atrapada entre esos dos mundos, el pasado que la atormentaba y el presente que gritaba por su atención. El hombre que había señalado Ana, la madre de Juanito, ahora se perdía entre la multitud que se dispersaba. Su corazón se hundía cada vez más adentro de su pecho. ¿Qué he hecho? ¿Qué significa todo esto? Pensaba sin descanso, buscando respuestas en esos segundos que se sentían interminables. Carmen, la voz de Dolores, su vecina, la sacó de su ensueño. «Tienes que irte. Algo terrible está pasando en el bosque». Su tono era frenético, y Carmen sintió que las palabras de su amiga se colaban en su mente. «Como agujas». «¿Qué quieres decir?», preguntó, aún temblando. «No hay tiempo. La gente dice que hay algo en el bosque, un fuego, o no se sabe. Ha aparecido de la nada. Hay pánico». La mirada de Dolores era de terror puro. Sin pensarlo, Carmen agarró a su amiga del brazo y corrieron juntas hacia el borde del pueblo. El aire se llenaba de un olor a humo, y el cielo, antes despejado, se oscurecía en un tono anaranjado amenazante. La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero el miedo la hacía dudar. ¿Qué puede haber en el bosque? ¿Qué tiene de importancia ahora? Al llegar al límite del bosque, se detuvieron. Una gran nube de humo negro se alzaba por encima de los árboles, y los gritos eran aún más intensos. ¿Debemos acercarnos?, preguntó Carmen, sintiendo que una fuerza la empujaba hacia el peligro. Dolores solo asintió, estupefacta. Mientras se acercaban, un grito rompió el aire. «¡Carmen!». Era la voz de Juanito, llena de dolor y desesperación. El pánico se apoderó de ella, y como un rayo, corrió hacia la dirección del sonido. Mientras atravesaban las ramas y arbustos, algo más comenzó a parecerse cada vez más a una sombra en el fondo del lugar. Un grupo de personas que habían rodeado un objeto en el suelo. Carmen llegó a la escena y se quedó paralizada. Allí, yaciendo entre la maleza, había un cuerpo que reconoció de inmediato. Era el hombre que había visto con su esposo, el mismo hombre cuyo rostro aún le hacía hervir la sangre. Pero ahora él estaba allí, inmóvil, cubierto de tierra y manchas de sangre. El terror la invadió. Su mente se rebelaba contra la realidad. «No puede ser», murmuró. «¿Qué ocurrió aquí?». Pero antes de que pudiera procesar su incredulidad, el grupo que rodeaba el cuerpo se separó. Entre ellos estaba Juanito, con una expresión de horror en su rostro. «Abuela, yo no quise. No sé qué pasó. Yo caí y luego lloraba y grité». Carmen sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «Juanito, ¿qué has hecho? ¿Qué sucedió?». «No lo sé. Los hombres se pelearon. Yo solo estaba ahí. El fuego, y luego todo se volvió oscuro. Por favor, abuela, no me dejes», gritó el niño, temblando de miedo. Entonces, una revelación atravesó su mente. Si ese hombre había sido parte de sus recuerdos, parte de su traición, ¿era posible que Juanito estuviera conectado de alguna manera con todo lo que había pasado? Carmen sintió otra vez el nudo en su garganta, como un globo inflándose a punto de estallar. Mientras la multitud murmullaba, ella misma luchaba contra las emociones. Todo lo que pensó que sabía, el dolor, la venganza, las revelaciones, era parte de un rompecabezas más grande, uno que amenazaba con consumir a su familia entera. En medio de la confusión y el horror, la voz de Ana emergió entre el grupo. «Carmen, escúchame. Lo que vivimos aquí no es solo un accidente. Hay algo más detrás de esto, algo que no nos han contado». Los murmullos aumentaron, como si un susurro colectivo compartiera secretos ocultos. Carmen sintió que su corazón se aceleraba y que toda su vida pasaba frente a sus ojos. ¿Qué nuevo horror se avecinaba? ¿Qué otras verdades estaban a punto de ser reveladas? La incertidumbre y el asombro envolvían el ambiente. Carmen sabía que esto apenas comenzaba y que las respuestas que buscaba podrían ser las más devastadoras de todas. Carmen sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras el estruendo resonaba en el aire, como un eco de su propio tormento.
La figura del hombre que había traído tanto dolor quedó borrada por esa explosión. La gente empezó a gritar, pero su mente estaba en otro lugar, aturdida por las revelaciones que habían caído sobre ella como un torrente. Se sentía atrapada entre esos dos mundos, el pasado que la atormentaba y el presente que gritaba por su atención. La voz de Dolores, su vecina, la sacó de su ensueño. «Tienes que irte. Algo terrible está pasando en el bosque». Su tono era frenético, y Carmen sintió que las palabras de su amiga se colaban en su mente como agujas. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aún temblando. «No hay tiempo. La gente dice que hay algo en el bosque. Un fuego, o no se sabe. Ha aparecido de la nada. Hay pánico». La mirada de Dolores era de terror puro. Sin pensarlo, Carmen agarró a su amiga del brazo y corrieron juntas hacia el borde del pueblo. El aire se llenaba de un olor a humo y el cielo, antes despejado, se oscurecía en un tono anaranjado amenazante. La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero el miedo la hacía dudar. ¿Qué puede haber en el bosque? ¿Qué tiene de importancia ahora? Al llegar al límite del bosque, se detuvieron. Una gran nube de humo negro se alzaba por encima de los árboles, y los gritos eran aún más intensos. ¿Debemos acercarnos?, preguntó Carmen, sintiendo que una fuerza la empujaba hacia el peligro. Dolores solo asintió, estupefacta. Mientras se acercaban, un grito rompió el aire. «¡Carmen!», era la voz de Juanito, llena de dolor y desesperación. El pánico se apoderó de ella y como un rayo corrió hacia la dirección del sonido. Mientras atravesaban las ramas y arbustos, algo más comenzó a parecerse cada vez más a una sombra en el fondo del lugar. Un grupo de personas que habían rodeado un objeto en el suelo. Carmen llegó a la escena y se quedó paralizada. Allí, yaciendo entre la maleza, había un cuerpo. Un cuerpo que reconoció de inmediato. Era el hombre que había visto con su esposo. El mismo hombre cuyo rostro aún le hacía hervir la sangre. Pero ahora, él estaba allí, inmóvil, cubierto de tierra y manchas de sangre. El terror la invadió. Su mente se rebelaba contra la realidad. «No puede ser», murmuró. «¿Qué ocurrió aquí?». Pero antes de que pudiera procesar su incredulidad, el grupo que rodeaba el cuerpo se separó. Entre ellos estaba Juanito, con una expresión de horror en su rostro. «Abuela, yo no quise. No sé qué pasó. Yo caí, y luego lloraba y grité». Carmen sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «Juanito, ¿qué has hecho? ¿Qué sucedió?». «No lo sé. Los hombres se pelearon. Yo solo estaba ahí. El fuego. Y luego todo se volvió oscuro. Por favor, abuela, no me dejes», gritó el niño, temblando de miedo. Entonces, una revelación atravesó su mente como un rayo. «Juanito, tú sabías que él iba a estar aquí, ¿verdad?». Un frío recorrió su columna vertebral. La respuesta del niño fue un balbuceo ininteligible que solo aumentó su terror. Ana, la madre de Juanito, se acercó pálida y con los ojos desorbitados. «Carmen, escucha. Esto tiene que detenerse. La verdad es más profunda de lo que crees. Él no es solo un hombre en tu pasado». Carmen se volvió hacia Ana, el miedo chisporroteando en la atmósfera. «¿Qué estás diciendo?». «El hombre que está ahí no es un simple villano. Es tu hermano, Carmen». Las palabras fueron como un balde de agua fría. Su hermano. Nunca había mencionado a un hermano. La confusión la envolvió. «Eso no puede ser cierto. Mi familia fue deshecha por su culpa». La incredulidad se mezclaba con la ira. Nudos apretaban su estómago. Él fue quien trató de protegerse. La traición que te dolió tanto fue un error más grande de lo que creías. No estaba solo en esto. Por favor, déjame explicarte. Ana estaba desesperada. El mundo de Carmen se volvía más turbio. ¿Era posible? El dolor en su pecho se expandió. «¿Por qué no me lo dijiste antes?».
La pregunta salió como una exhalación de dolor. Porque no sabía si podía soportarlo. Tu hermano se vio obligado a hacer elecciones difíciles. Pero ahora todo ha salido a la superficie de nuevo, y esta vez podría costarnos a todos la vida. Vamos, tenemos que irnos de aquí. Las palabras de Ana sonaban urgentes, pero Carmen no podía dejar de mirar el cuerpo, sintiendo que su vida se deshacía. Todo lo que había creído, todo lo que pensó que sabía, se desmoronaba. Se sintió atrapada en un laberinto de traiciones que no podía comprender. ¡Carmen! ¡Mira! Juanito gritó desde el suelo. ¡Viene Albo! Un susurro de terror recorrió la multitud. Carmen se dio la vuelta y vio que las sombras del bosque se movían de una manera que no era natural. Una figura oscura emergía de entre los árboles, un monstruo de relámpagos y sombras. El miedo se apoderó de ella. ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Carmen gritó, sintiendo que la vida les escapaba. Mientras todos corrían, el impacto de la revelación golpeaba como un martillo. Estaban dejando atrás más que su pueblo y su dolor. Estaban dejando atrás la única verdad que podría haber puesto fin a su sufrimiento. ¿O era apenas el comienzo de algo mucho más oscuro? Carmen sintió como su corazón latía con fuerza, mientras el estruendo resonaba en el aire, como un eco de su propio tormento. La figura del hombre que había traído tanto dolor quedó borrada por esa explosión. La gente empezó a gritar, pero su mente estaba en otro lugar, aturdida por las revelaciones que habían caído sobre ella como un torrente. Se sentía atrapada entre esos dos mundos, el pasado que la atormentaba y el presente que gritaba por su atención. Carmen, la voz de Dolores, su vecina, la sacó de su ensueño. «Tienes que irte. Algo terrible está pasando en el bosque». Su tono era frenético, y Carmen sintió que las palabras de su amiga se colaban en su mente como agujas. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aún temblando. «No hay tiempo. La gente dice que hay algo en el bosque. Un fuego. O, no se sabe. Ha aparecido de la nada. Hay pánico». La mirada de Dolores era de terror puro. Sin pensarlo, Carmen agarró a su amiga del brazo y corrieron juntas hacia el borde del pueblo. El aire se llenaba de un olor a humo. Y el cielo, antes despejado, se oscurecía en un tono anaranjado amenazante. La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero el miedo la hacía dudar. ¿Qué puede haber en el bosque? ¿Qué tiene de importancia ahora? Al llegar al límite del bosque, se detuvieron. Una gran nube de humo negro se alzaba por encima de los árboles, y los gritos eran aún más intensos. «¿Debemos acercarnos?», preguntó Carmen, sintiendo que una fuerza la empujaba hacia el peligro. Dolores solo asintió, estupefacta. Mientras se acercaban, un grito rompió el aire. «¡Carmen!». Era la voz de Juanito, llena de dolor y desesperación. El pánico se apoderó de ella, y como un rayo corrió hacia la dirección del sonido. Las ramas rasguñaban sus brazos mientras se aventuraba más adentro del bosque. Cada paso la acercaba a su nieto y al horror que esperaba encontrar. Cuando llegó a la escena, se quedó paralizada. Allí, rodeado de gente, había un cuerpo que reconoció de inmediato. Era el hombre que había visto con su esposo, el mismo hombre cuyo rostro aún le hacía hervir la sangre. Pero ahora él estaba allí, inmóvil, cubierto de tierra y manchas de sangre. El terror la invadió. Su mente se rebelaba contra la realidad. «No puede ser», murmuró. «¿Qué ocurrió aquí?». Antes de que pudiera procesar su incredulidad, el grupo que rodeaba el cuerpo se apartó. Entre ellos estaba Juanito, con una expresión de horror en su rostro. «Abuela, yo no quise. No sé qué pasó. Yo caí y luego lloraba y grité». Carmen sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «Juanito, ¿qué has hecho? ¿Qué sucedió?». «No lo sé. Los hombres se pelearon. Yo solo estaba ahí, el fuego, y luego todo se volvió oscuro». «Por favor, abuela, no me dejes», gritó el niño, temblando de miedo.
Ana, la madre de Juanito, se acercó, pálida y con los ojos desorbitados. Carmen, escucha. Esto tiene que detenerse. La verdad es más profunda de lo que crees. Él no es solo un hombre en tu pasado. Carmen se volvió hacia Ana, el miedo chisporroteando en la atmósfera. ¿Qué estás diciendo? El hombre que está ahí no es un simple villano, es tu hermano, Carmen. Las palabras fueron como un balde de agua fría. Su hermano. Nunca había mencionado a un hermano. Todo lo que había creído, todo lo que pensó que sabía, se desmoronaba. Pero eso no puede ser cierto. Mi familia fue deshecha por su culpa. La incredulidad se mezclaba con la ira, y nudos apretaban su estómago. Él trató de protegerte. La traición que te dolió tanto fue un error más grande de lo que creías. No estaba solo en esto. Ana intentó explicarle, pero Carmen no podía escuchar. Todo su mundo parecía desmoronarse, mientras el caos crecía a su alrededor. Vislumbró una sombra macabra al inicio del bosque. Un resplandor ardiente comenzó a aparecer, acercándose a ellos. ¡Corre!, grité, y todos empezaron a huir. Pero el fuego avanzaba rápido, como un monstruo voraz que devoraba todos los caminos de escape. Carmen, petrificada al ver la figura oscura entre las llamas, sintió un frío en el estómago. La figura se detuvo. Entonces el horror comenzó a cobrar forma. No era un hombre, era su esposo, de pie entre el fuego, riendo con locura en sus ojos. Pensaron que podría morir tan fácilmente. Han estado jugando conmigo todo este tiempo. El grito de Carmen se ahogó en su garganta. Su corazón se rompía al ver su imagen distorsionada, tan llena de rencor. Tú no estabas muerto. Su voz salió como un susurro quebrado. Los ojos de su esposo brillaban con una maldad espeluznante, como si todo lo que había sufrido hubiera sido parte de su oscuro plan. Lo perdí todo por tu traición, y ahora esto es solo el comienzo. El aire se volvió irrespirable, y Carmen se sintió atrapada entre su pasado, su dolor y esa imagen aterradora. ¿Era posible que todo lo que había vivido, cada sufrimiento, hubiera sido parte de un juego cruel? Mientras huía del fuego y de su historia, una pequeña voz resonaba en su mente. ¿Qué es lo que realmente sabes, Carmen? Todo lo que había creído saber se tambaleaba. Estaba lista para enfrentar la verdad. Su corazón latía desenfrenado, y el misterioso fuego venía cada vez más cerca, llevándose consigo la única vida que había conocido hasta ahora. Carmen sintió cómo el aire se volvía irrespirable. La figura de su esposo, su rostro deformado en una mueca de locura, la llenaba de terror y confusión. No, no puede ser, murmuró, su voz apenas un hilo en medio del caos que estallaba a su alrededor. La multitud retrocedía, algunos temblando, otros gritando. Ella misma se sentía atrapada, como si la vida que había conocido se desvaneciera en la sombra de aquel hombre. ¡Corre, abuela! Juanito gritó de nuevo, su voz llena de pánico. Pero Carmen estaba congelada, mirando a su esposo, aún incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. La característica locura en los ojos de él la llenaba de horror. «El fuego viene hacia aquí», Dolores gritó desde una esquina. Carmen por fin despertó de ese trance. Sus instintos la empujaron, y sin mirar atrás, corrió hacia su nieto. Pero justo cuando pensaba que había logrado salir del alcance de ese fuego oscuro que parecía devorar el mundo, el suelo tembló. Un estruendo retumbante sacudió el bosque. De pronto, una grieta enorme se abrió ante ellas, como un monstruo tragándose la tierra. Todo alrededor se convirtió en caos. Carmen se aferró a Juanito, pero la fuerza del temblor la lanzó contra un tronco. Con un grito, cayó de espaldas, derrapando hacia la orilla de la grieta. El aire a su alrededor olfateaba a humo y a la adrenalina que corría por las venas de la multitud. ¡Abuela! Juanito extendió su mano, pero el pánico había hecho que los otros también corrieran hacia la grieta. En ese momento de caos, un sonido crujiente llenó sus oídos. Un pedazo de tierra cedió
y comenzó a desmoronarse, llevándose consigo a varios ciudadanos que se encontraban cerca. ¡No! Carmen gritó, viendo cómo sus vecinos y amigos se precipitaban hacia abajo. El horror se apoderó de ella y su corazón latía con fuerza, persiguiendo una inminente pesada tragedia. Esto no es natural. Algo está sucediendo aquí. Una voz calmada y profunda resonó entre los gritos. Era Ana, que había regresado corriendo, pálida y asustada. Carmen, esto es más que solo un incendio. Hay algo oscuro en el bosque. Ana, necesitamos ayuda. Carmen logró decir, el miedo envolviendo su voz. Su mente buscaba respuestas, pero solo hallaba la imagen de su esposo riendo desgarradoramente en su mente. Nadie debería vivir este horror. Nadie. Juanito, ven aquí. Ana gritó, pero antes de que pudieran moverse, la tierra nuevamente se sacudió. Carmen se dio la vuelta y, para su cuchillo y horror, vio al hombre, su esposo, avanzando lentamente entre el fuego, como si estuviera imbatible. Pero algo era diferente en él. Su piel parecía brillar en un tono antinatural. Sus ojos eran ahora dos llamas intensas. Carmen, murmuró, y al hablar, el eco de un susurro cargado de ira llenó el bosque. ¿Pensaste que podías olvidarme? Como si nunca hubiera existido. Su voz resonaba como un trueno, pero había un cambio, un tono más oscuro que nunca había escuchado antes. —¡Detente! Ella gritó, retrocediendo con Juanito junto a ella, mientras el fuego se expandía. La insensatez brillaba en los ojos de su esposo, como si ya no fuera el hombre que conocía. Algo dentro de ella se rompió, y el miedo se transformó en un rayo de claridad. —¿Qué te han hecho? Y en un giro vertiginoso, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. No, solo tú has sido traicionada. Tu hermano. Él era el verdadero traidor, proclamó. La revelación lo lanzaría al caos absoluto. Carmen se detuvo en seco. Su corazón dejó de latir por un momento. ¿Qué? Su mente luchaba. No podía asimilarlo. Lo que buscas, la verdad, te ha esquivado. No todo es lo que parece. Yo, como también tú, fui una marioneta en esto. La risa de su esposo se desvaneció en un eco distante mientras la tierra se alteraba. De repente, un resplandor encandiló los ojos de Carmen. —¡Mira! Juanito gritó, señalando hacia el fondo de la grieta. Una figura emergió del suelo, una sombra masculina que con cada paso dejaba una estela de llamas. Era el hermano que nunca conoció, y su mirada no mostraba compasión, solo sed. —¡De venganza! —Al fin, hermana —dijo, su voz resonando con eco. La verdad más oscura se alzaba ante todos, y Carmen comprendió que la batalla no era solo entre ella y su esposo, sino entre fuerzas que jamás había imaginado. El horror se entrelazaba con preguntas. ¿Quién era realmente su familia? ¿Podría liberarse del pasado que no era solo suyo? El fuego se intensificó. Carmen tuvo que decidir. ¿Huirá de su historia o enfrentará su verdad, aunque sea desgarradora? Las llamas brillaban con un nuevo miedo. Pero quedaba una última pregunta. ¿Quién podría confiar en quién cuando todo estaba en juego? Carmen sintió cómo el aire se volvía irrespirable. La figura de su esposo, su rostro deformado en una mueca de locura, la llenaba de terror y confusión. —No, no puede ser —murmuró, su voz apenas un hilo entre el caos estallando a su alrededor. La multitud retrocedía, algunos temblando, otros gritando. Se sentía atrapada, como si toda su vida estuviera desmoronándose ante sus ojos. —¡Corre, abuela! Juanito gritó de nuevo, su voz llena de desesperación, pero Carmen permanecía paralizada, mirándolo a él, a su esposo, incapaz de procesar el horror que se desarrollaba delante de ella. Con un movimiento él se acercó más. Una sombra entre el fuego que devoraba el bosque. —¡El fuego viene hacia aquí! Dolores gritó desde un rincón. Finalmente, Carmen despertó del trance y sin pensar corrió hacia su nieto. Pero en el momento en que pensaba que había logrado escapar del peligro, la tierra tembló.
Un crujido retumbante sacudió el bosque. Un lugar que antes parecía seguro comenzó a abrirse, revelando una enorme grieta que se trababa lo que encontraba a su paso. ¡No! Carmen gritó, observando cómo sus amigos y conocidos caían hacia lo desconocido. El horror la envolvió, y su corazón latía con fuerza, persiguiendo una tragedia inminente. Esto no es natural. Algo está sucediendo aquí. La voz calmada de Ana resonó entre los gritos. Carmen, esto es más que solo un incendio. Hay algo oscuro en el bosque. ¡Ana! ¡Necesitamos ayuda! Carmen logró decir, el miedo latiendo en su voz. Una imagen de su esposo, riendo desgarradoramente, inundaba su mente. Nadie debería vivir tal horror. ¡Juanito! ¡Ven aquí! Ana gritó, pero antes de que pudieran actuar, la tierra se sacudió de nuevo. ¡Ven! Carmen tomó a Juanito de la mano y empezaron a correr, dejando atrás el caos. Pero la sombra de su esposo avanzaba, como un monstruo sobre el fuego. La figura oscura se acercó, su risa resonando por encima del estruendo. Carmen, pensaste que podrías olvidarme, como si nunca hubiera existido. Su voz era un trueno, pero había algo diferente, un matiz más siniestro. Me has traicionado, y ahora pagarás. Carmen sintió que el aire le faltaba. ¿Qué te han hecho? Casi podía sentir la presión en su pecho. Todo lo que creía se tambaleaba. Las palabras de su esposo la sorprendieron, llenándola de confusión. Tu hermano. Él era el verdadero traidor. ¿Qué? Carmen sintió que el mundo se detenía, profesando esa revelación. Mi hermano, ese no es mi hermano. No lo tengo, pero lo tienes. Y él necesita ser encontrado. El fuego se intensificó a su alrededor. Carmen se dio cuenta de que no solo era su vida en juego, era el futuro de Juanito, de su familia. ¿Dónde está? Gritó, sintiendo cómo el terror se transformaba en urgencia. Pero antes de que pidiera recibir una respuesta, otro estruendo resonó, aún más fuerte que el anterior. La tierra comenzó a abrirse más y más, tragándose todo a su paso. Las llamas se elevaron, devorando los árboles y transformando el bosque en un infierno. ¡Todos, aléjense! Carmen gritó, pero el pánico reinaba. La gente corría en diferentes direcciones, perdida en la confusión. Y entonces, en medio de todo, hubo un destello de luz, un brillo que iluminó a todos alrededor. Carmen cerró los ojos, y cuando los abrió, su esposo ya no estaba ahí. En su lugar había una figura bañada en luz. «Soy tu hermano», dijo, su voz llena de compasión. «Vine a traerte la verdad». Carmen sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué ha pasado con mi familia?» «Carmen, lo que buscas está más cerca de lo que piensas. Tu familia no ha sido lo que creías». Sus palabras fueron una daga en su pecho. Era un secreto que se fue a la tumba, pero ahora ha vuelto a la superficie. La sombra del fuego se disipó, y de repente volvió la calma. Pero el silencio era más aterrador que el bullicio anterior. La realidad de su vida, anclada en mentiras, la presionaba con toda su fuerza. «¡No!», gritó, el dolor apretando su pecho. «No puedo soportar más secretos». Ella miró a Juanito, quien había caído al suelo, temblando de miedo. ¿Cómo podría protegerlo cuando su familia misma se desmoronaba? ¿Qué debo hacer ahora? La pregunta atravesó el aire en un murmullo. Antes de que su hermano pudiera responder, un estruendo escalofriante emergió de la grieta, como si el mismo suelo estuviera gritando, y de ella surgió algo oscuro y monstruoso. Una criatura que parecía querer devorar todo, tragándose incluso la luz. Carmen, sorprendida, sintió una oleada de desesperación. La tragedia de su vida ahora incluía un enemigo tangible. ¿Es esa la verdad a la que te refieres? En medio del horror, se dio cuenta de que la lucha había comenzado. Y su familia ya no solo estaba dividida por secretos, ahora estaban amenazados por algo mucho más grande que ellos. Las preguntas fluyeron en su mente. ¿Cómo podrían derrotar a este monstruo? ¿Era capaz de suceder algo peor? Mientras la sombra se acercaba, sintió que el tiempo se acababa. Necesitaban enfrentar su legado oscuro y desentrañar sus verdades, pero la batalla que se avecinaba pondría a prueba
todo lo que conocían. ¿Podrían salir vivos y sanar las viejas heridas al mismo tiempo? La incertidumbre lo envolvía todo. ¿Era ese realmente el final o apenas el comienzo de su pesadilla? Carmen sintió cómo el aire se volvía irrespirable. La figura de su esposo, con su cara distorsionada por la locura, la llenaba de terror. No, no puede ser, murmuró, mientras el caos estallaba a su alrededor. La multitud retrocedía, algunos temblando, otros gritando. Ella estaba atrapada, como si su vida se desmoronara a su alrededor. ¡Corre, abuela!, gritó Juanito, lleno de desesperación. Fue como si un grillete se rompiera. Sin pensarlo, Carmen corrió hacia él, buscando una salida, pero el suelo tembló de nuevo. Una grieta enorme se abrió ante ellos, como un monstruo devorando todo lo que encontraba a su paso. ¡No!, Carmen gritó, viendo cómo sus vecinos se precipitaban hacia lo desconocido. La angustia la envolvió. Esto no es real. Fue un grito ahogado, pues el horror se cernía sobre ella. No solo era su esposo, había sombras más grandes acechando en el bosque. ¡Carmen, mira! Juanito apuntó hacia el fondo de la grieta. Algo oscuro emergía, y ya. Cada paso hacía que el miedo se adueñara de todos. «Es él, el hermano que nunca conociste». El rostro de su hermano tenía un brillo siniestro mientras emergía de las sombras. ¿Qué? Carmen sintió que la tierra se desmoronaba de nuevo. La sombra de su esposo retumbaba. Este no es solo un incendio. Hay algo oscuro aquí, algo que se alimenta de nuestras mentiras. Y entonces sucedió. La sombra se tornó más grande. Y de repente la tierra bajo sus pies comenzó a temblar con furia. La grieta se amplió, revelando una criatura gigantesca que parecía hecha de humo y cenizas. Con un rugido aterrador, se lanzó hacia el grupo, y en el mismo instante, una ola de calor ardiente colisionó con ellos. La gente gritó mientras el caos reinaba. Los árboles se incendiaban, iluminando el miedo en los rostros de todos. Carmen vio a su hijo en el suelo, pero sus piernas no respondían. El aire se volvió espeso. Todo perdió sentido. Se sentía despojada de su fuerza. «Carmen, ten cuidado», Ana gritó mientras corría a su lado. «Necesitamos unirnos». Pero antes de que pudiera moverse, algo acaparó su atención. Eran los ojos de su esposo, pero no eran los mismos. Había un brillo diferente, una maldad que hacía eco en su interior. «¿Por qué me hiciste esto?», él les preguntó, su voz resonando como un trueno. «Yo era el protector, y tú traicionaste todo». Su reproche hizo que Carmen sintiera un nudo en la garganta. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el hermano emergió del humo. «Tú eres el verdadero traidor aquí». Con cada palabra, la atmósfera se volvió más densa. La criatura miraba a Carmen y a su esposo como si esperara instrucciones, como un dios maligno. «¿Qué está pasando?», Carmen gritó, el dolor y la confusión inundando su mente. «Todo esto no puede ser un simple azar». «Era un sacrificio», dijo el hermano, la risa resonando en su voz. «Todo se trataba de acceder al poder que tenemos en nuestra sangre. Y tú, Carmen, fuiste la clave. El fuego que ha surgido no es solo una calamidad, es nuestra herencia». Fue un giro desgarrador. La verdad se desnudaba ante ella, más aterradora que el mismo fuego. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que su corazón se acomodaba en un rincón oscuro. «Carmen», Juanito lloró, asustado, estrechándose contra su abuela mientras la sombra crecía. «¿Qué vamos a hacer?». Ella estaba atrapada entre el horror y el asombro, entre el amor por su familia y el miedo a lo que podían ser. Y en ese momento, Carmen se dio cuenta de que su leyenda no solo era de dolor, sino que heredaba también secretos devastadores que marcarían su destino. A medida que el caos se desataba a su alrededor,
Una pregunta la atenazaba. ¿Podría realmente enfrentarse a su propia sangre, o el precio sería demasiado alto? La grieta de la tierra estaba abierta y la sombra acercándose. No había respuestas, solo un vacío sin fin y la urgencia de proteger lo que amaba, o enfrentar lo que jamás imaginó ser. Carmen sintió cómo su pecho se comprimía. El aire faltaba. Mirando la figura familiar de su esposo, ahora inalterable, se sintió desgarrada entre el amor y el odio. ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? Gritó, sintiendo que el dolor la atravesaba como un rayo. Sus manos temblorosas aferraban a Juanito, quien lloraba asustado. Esto es solo el principio. La voz distorsionada de su esposo resonaba, cargada de un resentimiento profundo. Un grito angustiado estalló a su alrededor. Del suelo se liberaba un aliento ardiente, la sombra alimentándose de los secretos que habían mantenido al pueblo en su oscuro luto. Las llamas danzaban, iluminando los rostros aterrados de los que aún quedaban allí, atrapados entre lo sobrenatural y lo tangible. Carmen, aferrándose al pequeño, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Debo hacerlo por él, por mi familia», murmuró. Con un impulso se enfrentó a la sombra que emergía del fuego, reconociendo que la lucha no podría ser solo física, sino de verdad y revelaciones. «No dejes que el odio te consuma. Es mejor que esto», gritó, y sus palabras fueron amplificadas por el eco del bosque. El gran hermano apareció. Sus ojos eran dos llamas que subrayaban su presencia. «Todo esto es tu culpa, Carmen. Siempre lo fue. No puedes escapar de lo que eres», se burló. Pero en medio del estruendo Carmen vio la verdad. El verdadero monstruo era el miedo y la traición que habían mantenido a su familia separada. La sombra se acercaba, vibrando de energía oscura. Pero, en su interior, sintió un destello de luz, un remanente de esperanza. «Esta vez vamos a enfrentarlo», declaró, y su voz resonó con la fuerza de 1000 cimientos temblorosos. «Juanito, toma mi mano. No podemos permitir que el miedo nos venza». El niño asintió, aferrándose a su abuela con fuerza. Juntos comenzaron a avanzar hacia la figura gris oscura, que crecía enfrente de ellos. Con cada paso, Carmen sentía que la presión en su pecho se aliviaba. La unidad de su familia era su salvación, su verdad sagrada. «No tienes poder sobre nosotros», exclamó. El aire pareció vibrar con su afirmación. Entonces el destello se intensificó. Un calor antiguo corrió por sus venas, reclamando su fe en la familia y la verdad. Las llamas comenzaron a retroceder ante su poderoso llamado. La sombra chirriaba, agazapándose ante el aluvión de luz. Carmen sintió que su cuerpo unido al de Juanito temblaba con fuerza. Su esposo observaba, la confusión cruzando su rostro, como si un velo se levantara. Fue un momento de revelación que atravesó el aire. Su figura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el rencor que los había mantenido atados. «Deja atrás el odio y regresa a nosotros», rogó Carmen, y al instante su esposo arqueó la cabeza hacia un lado, como si en sus recuerdos hallara un destello de amor antiguo. El pánico y el horror se diluyeron gradualmente. La oscuridad fue encadenada por la luz de su familia. «¡Vamos juntos!», gritó, y la bruma del pasado se disolvió. De repente el bosque estalló en luz, y la criatura se desvaneció en el aire. Un silencio inquietante llenó el espacio. El fuego, ahora una simple brasa, ofrecía una calma reconfortante. Carmen se arrodilló, abrazando a Juanito con lágrimas cayendo. «Lo hemos logrado», dijo. La voz de ella era un murmullo, pero su corazón palpitaba con poder y esperanza. A su alrededor, los supervivientes comenzaron a erguirse. La verdad había sido revelada, el pasado enfrentado. El pueblo, aunque marcado por el miedo, podía comenzar de nuevo. Carmen miró el rostro de su esposo, ahora liberado de la oscuridad. «Perdóname», susurró a la brisa.
Él asintió, su mirada ahora llena de arrepentimiento y amor. Su familia había sobrevivido. Juntos habían enfrentado la verdad y a pesar del dolor, el futuro proporcionaba una chispa de esperanza. Mientras la comunidad empezaba a sanar, Carmen comprendió que su historia se convertiría en una leyenda de fortaleza y amor renovado. «Es una nueva vida para todos nosotros», murmuró, sintiendo un profundo alivio, pero también la urgencia de transmitir su mensaje. Y así, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, un grito resonó en su interior. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Tú eres parte clave de esta comunidad y solo con tu apoyo podemos seguir creciendo. No esperes ni un segundo más para sumar tu voz a esta historia.